Mi cuerpo, mi verdad. En el conflicto armado colombiano, la violencia contra las mujeres ha sido sistemática y desproporcionada. Los actores armados utilizaron el cuerpo de la mujer como botín de guerra y una herramienta de control territorial, marcándolo con sevicia para enviar mensajes a la comunidad de terror y al enemigo. Magnitud y tipos de violencia, ¿cuáles fueron? Principalmente tres. Desplazamiento forzado es la victimización más reportada. Entonces, de los 8 millones que tenemos como desplazados en Colombia, 4.025.000. 910 son mujeres. Ellas abandonaron sus territorios con el fin de ¿qué? De proteger a sus hijos frente al reclutamiento y no solo eso, prevenir la violencia sexual contra sus hijas. Además, la violencia sexual y reproductiva se utilizó como estrategia de guerra para humillar, castigar y desplazar poblaciones. El registro único de víctimas reporta que al menos 32.448 víctimas de actos contra la integridad sexual, de las cuales 92.5 son mujeres y niñas. Además, se cometieron otras violencias reproductivas como la anticoncepción y el aborto forzado. Este último se usaba más en las filas guerrilleras con el fin de ¿qué? De mantener la operatividad militar. Asimismo, en el ámbito político, que fue otra de las violencias reportadas, las mujeres fueron violentadas para frenar su liderazgo y participación democrática. Entre 1958 y 2021 fueron asesinadas aproximadamente 215 funcionarias, entre alcaldesas y concejales. El secuestro y la estigmatización de locas o guerrilleras fueron mecanismos comunes para obligarlas a renunciar y deslegitimizar su autoridad. Esta violencia no solo afectó a las víctimas individuales, sino también destruyó la vida rural y comunitaria, impactando el corazón del tejido social colombiano. ¿Por qué la guerra en Colombia se ensañó de forma tan cruel con las mujeres y con la diversidad sexual? Bueno, para responder un poco a esta pregunta, el informe Mi cuerpo es la verdad nos da una respuesta clara y es el patriarcado. Este es un sistema de dominación que es muy antiguo, que pone al hombre en una posición de poder y de control sobre las mujeres y sobre lo femenino. En la guerra este sistema no solo se mantuvo, sino que se hizo mucho más violento para someter a comunidades enteras a través del cuerpo de las mujeres. Para hablar más específicamente del patriarcado, vamos a mencionar algunas dimensiones. Una de ellas es el continuum de las violencias. Esto significa que la violencia para muchas mujeres no empezó solo con los fusiles. Esto es una cadena que viene desde la infancia, desde la casa, desde el barrio y que simplemente se agravó durante el conflicto. La guerra lo que hizo fue aprovechar esa desigualdad que ya existía en tiempos de paz para convertir a las mujeres en botines de guerra o castigarlas por no cumplir los roles tradicionales, por ejemplo, de obediencia y de silencio. Otra de las dimensiones es la masculinidad guerrera y el militarismo, donde básicamente en estos grupos armados ser un verdadero hombre se asoció con el uso de la fuerza, de las armas y el desprecio por lo femenino. Entonces este militarismo lo que hace es que impone una lógica donde ganar la guerra justificaba cualquier atrocidad, usando la violencia sexual como un arma para humillar al enemigo o para premiar a los combatientes. La última dimensión es la de protección del Estado, la desprotección del Estado, donde evidentemente en las zonas de conflicto el Estado falló al no garantizar los derechos básicos y al tratar a las víctimas con prejuicios. Sin embargo, el mensaje final del informe es más de potencia, de esperanza. A pesar de que este sistema opresor exista, pues las mujeres se han organizado para poder defender la vida, para reconstruir el tejido social y para decir un no rotundo a la guerra, demostrando que en ella reposa la verdadera fuerza de la comunidad. Esta sección, Mujeres, Impactos y Resistencias. El conflicto armado en Colombia no solo ocurrió en las montañas, se instaló en el cuerpo y la intimidad de las mujeres. El informe Mi cuerpo es la verdad revela que ellas enfrentaron un impacto desproporcionado donde el control de sus vidas fue una estrategia para controlar el territorio. El impacto no solo fue en los territorios, sino también en los cuerpos y en las vidas de las mujeres. La violencia sexual, el desplazamiento forzado, la pérdida de tierras y las amenazas contra lideresas afectaron profundamente la salud física y emocional. Muchas enfrentaron el miedo, el silencio, el empobrecimiento y las rupturas de sus proyectos de vida, además de la exclusión política y la sobrecarga de responsabilidades del cuidado, así como una pérdida de su autonomía en las comunidades. Esto produjo unas resistencias y reexistencias, pues a pesar de la violencia, las mujeres desarrollaron múltiples formas de sostenerse, a través de organizaciones sociales, redes de apoyo, acciones de memoria, expresiones artísticas y la defensa del territorio, transformaron el dolor en la lucha colectiva.
Su liderazgo permitió visibilizar las violencias sufridas, exigir la verdad y la justicia e incidir en el proceso de paz, no siendo pactadas, sino ellas mismas pactando para la construcción y la no repetición del conflicto. Hoy reconocemos a las mujeres como sujetos políticos fundamentales para reconstruir el tejido social. Como ellas mismas afirman, sin la voz de las mujeres, la verdad no está completa. Este informe nos explica que todas estas violencias deben entenderse como una persecución ligada a la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, más no como hechos aislados. Por eso es que esta sección se organiza en 3 momentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó con lo que pasó? Partiendo precisamente de un enfoque histórico donde se pretende demostrar cómo todas estas agresiones se fueron acumulando con el tiempo. Si miramos precisamente los antecedentes, entre 1958 y 1977 la homosexualidad seguía siendo penada en Colombia y criminalizada. Por ello las personas LGTBIQ+ eran perseguidas y señaladas por su condición. Posteriormente, entre los años 1978 y el 91, aumentaron las detenciones arbitrarias a esta población bajo el conocido como estado de seguridad, reforzando la idea de que estas personas representaban una amenaza para el orden social y constitucional del país. Por otra parte, durante la década de 1992 al 2002 surgieron nuevas formas de activismo, pero al mismo tiempo el conflicto armado en Colombia se recrudeció en muchas de las regiones del país, especialmente en contra de la población LGTBIQ+. Esta situación se recrudeció principalmente entre el año 2013 y el 2016, cuando diversos actores armados profundizaron sus prácticas de persecución y sobre todo de control social en los territorios, imponiendo normas para vestir, comportarse en los territorios que estaban bajo su dominio. De esta manera, el informe nos relata cómo los diversos actores armados persiguieron a la población LGTB con el propósito de imponer un orden social heteronormativo, controlar a la población de sus territorios, utilizando amenazas, detenciones, desplazamientos, violencia sexual y otras múltiples formas de castigo, convirtiendo al cuerpo en un campo de disputa para la guerra. A continuación les voy a hablar de la relación del LGTBIQ con los grupos armados. En el ciclo de estas personas, la mayoría de violencias que sufrieron fueron durante su infancia, adolescencia o juventud. Casi el 27,5% de las víctimas sufrieron estos abusos antes de cumplir sus 18 años. Amenazas, desplazamientos forzados, obligándolos a dejar sus hogares o sus ciudades o si no serían matados. Violencia sexual correctiva, supuestamente hacia transexuales, mujeres lesbianas, enseñándoles a ser mujeres supuestamente, homicidios selectivos y masacres. Las víctimas en su mayoría eran homosexuales. En lo que sería paramilitares, guerrillas, la fuerza pública siempre atacaban a personas homosexuales, siendo las más indefensas, ya que para los militares su objetivo principal era la limpieza. Los clasificaban de enfermizos, de indeseables. Para la guerrilla, las FARC, los obligaban a ser peluqueros o simplemente realizar labores de inteligencia. Fuerza pública, su autoridad legal se basaba en que ellos simplemente eran los que promocionaban la delincuencia, el desalborote y que era un mal ejemplo para los muchachos, como lo que sería el caso de Paloma. Paloma era una muchacha que vivía con Yolanda en una finca, ordeñaba sus vaquitas, todo chévere. Y un día, cuando iba llegando para su casa, se encontró con uno de estos grupos armados llamado el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales la interceptaron, la golpearon y también mataron a su mujer, hasta su mayordomo que tenían en la finca, y la violaron, la torturaron. Fueron 12 hombres los que abusaron de ella. Cuando hablamos de conflicto armado, solemos recordar los hechos de violencia y las consecuencias que estos dejaron. Pero alguna vez nos hemos preguntado cómo las personas encuentran fuerza para continuar después de vivir esas experiencias tan difíciles. En el caso de las personas LGBTIQ+, el informe muestra que afrontar lo ocurrido no solo fue un proceso sencillo. Muchas tuvieron miedo, también miedo como a esa exclusión y también a enfrentar esas secuelas que dejaron las violencias vividas. Sin embargo, desarrollaron diferentes formas de afrontamiento para seguir adelante. Algunas personas optaron por el silencio, otras por alejarse de situaciones que le recordaban el dolor. Otras encontraron apoyo en amistades, parejas y personas cercanas.
Además, las redes de apoyo, las organizaciones sociales, el activismo se convirtieron en espacios importantes para compartir experiencias y fortalecer sus procesos de recuperación. También es interesante preguntarnos, ¿qué papel pueden tener la espiritualidad y la familia en el momento tan difícil? El informe señala que para muchas personas estos espacios fueron fundamentales para encontrar esperanza y continuar con sus proyectos de vida. Finalmente, una de las ideas más importantes de este capítulo es que las personas LGBTIQ+, no solo afrontaron las consecuencias de la violencia, sino que también resistieron. A través de la organización, el apoyo mutuo y la defensa de los derechos, lograron reconstruir sus vidas y mantener viva la búsqueda del reconocimiento y el respeto y la no repetición. Con esta reflexión final, considero que este capítulo nos enseña que, aunque la violencia dejó profundas huellas, también existieron formas de resistencia y esperanza. Esto nos invita a valorar la diversidad, a trabajar por una sociedad donde todas las personas puedan vivir libres de discriminación